En las entrañas del suelo, bajo nuestros pies, se libra una historia milenaria que la mayoría de los humanos jamás ha presenciado. No se trata de una guerra, ni de un reino escondido, aunque podría parecerlo. Es una civilización diminuta pero extraordinaria, organizada con una precisión que desafía toda lógica. Son las hormigas, arquitectas incansables, guerreras disciplinadas, recolectoras tenaces, y cada una de ellas, por insignificante que parezca, forma parte de una maquinaria perfectamente sincronizada. En su mundo, no hay lugar para el ego. Todo es por el bien de la colonia. Todo es por el equipo. Sin palabras, sin líderes visibles y sin tecnología, estas criaturas llevan siglos perfeccionando el arte del trabajo en conjunto. Bajo la superficie, construyen túneles con una ingeniería impecable, cuidan de sus crías con ternura y enfrentan depredadores 1000 veces más grandes sin mostrar miedo. Cada movimiento está calculado. Cada decisión, tomada por un colectivo invisible que prioriza la supervivencia de todos. Y mientras nosotros los observamos desde arriba, apenas conscientes de su existencia, ellos siguen adelante, cumpliendo su misión, día tras día, sin pausa ni descanso. Pero su mundo, como tantos otros en nuestro planeta, está en peligro. Las sequías, los incendios, el concreto que sepulta la tierra viva, están destruyendo sus hogares. Si las hormigas desaparecieran, no solo perderíamos una de las sociedades más perfectas del reino animal, también colapsarían los ecosistemas que ellas mantienen en equilibrio. Hoy, más que nunca, debemos abrir los ojos, no solo para admirarlas, sino para protegerlas. Porque sin ellas, la vida tal como la conocemos, podría desmoronarse, poco a poco, sin que siquiera nos demos cuenta. La civilización de las hormigas. Imagina una civilización que sobrepasa en número a la humanidad en una escala casi inimaginable. Hay alrededor de 10 cuatrillones de hormigas en la Tierra, una cantidad que supera cualquier expectativa. Con más de 14.000 especies y alrededor de 1.700 subespecies, estos pequeños insectos han establecido un orden social eficiente, complejo y en perfecta armonía con su entorno. A diferencia de la percepción común que solemos tener de ellas, las hormigas no solo buscan comida y construyen túneles, son capaces de organizar sus actividades de manera jerárquica, con profesiones especializadas, y han desarrollado un sentido de cooperación que supera al de muchas otras especies. La estructura social de una colonia de hormigas incluye desde obreras y soldados hasta la reina, cada una cumpliendo con su rol específico en beneficio de la comunidad. Esta jerarquía permite la asignación eficiente de tareas. Algunas hormigas recolectan alimentos, otras construyen túneles o defienden la colonia. Esta división de labores no es estática, sino que puede adaptarse a las necesidades cambiantes de la colonia, lo cual ha permitido que sobrevivan y prosperen por millones de años. Así, cada miembro de la colonia se dedica a una función específica, contribuyendo a un sistema que casi parece orquestado por una inteligencia central. Una de las cosas más fascinantes de las hormigas es su capacidad para enseñar y aprender. Las hormigas jóvenes observan y aprenden de las mayores, que transmiten su conocimiento sobre el manejo de recursos, el cuidado de la reina y la defensa de la colonia. De hecho, estas prácticas sociales de enseñanza recuerdan mucho a las interacciones que podríamos encontrar en sociedades humanas primitivas.
con el conocimiento pasando de generación en generación para mantener la estabilidad de la comunidad. El éxito de esta sociedad compleja también se basa en su capacidad para responder rápidamente a cambios en su entorno. A través de señales químicas, las hormigas comunican información importante entre sí, permitiendo que toda la colonia actúe de forma coordinada. Por ejemplo, si una amenaza se aproxima, el mensaje se transmite rápidamente y todas las hormigas se preparan para proteger a la reina y a los miembros más vulnerables. Este sistema de alarma funciona casi como una red social viva, una característica que ha permitido a las hormigas establecerse en casi todos los ecosistemas del planeta, excepto en la Antártida. La historia evolutiva de las hormigas. Las hormigas surgieron hace entre 110 y 130 millones de años, posiblemente en el supercontinente de la Eurasia. A pesar de su parentesco con las avispas, las hormigas se han adaptado a un estilo de vida terrestre, evolucionando en distintas direcciones para convertirse en las criaturas altamente sociales que conocemos hoy. Esta historia de adaptación es notable, pues han sobrevivido a catástrofes naturales que llevaron a la extinción a especies enteras, incluidos los dinosaurios. Durante la evolución, las hormigas han desarrollado variaciones físicas y comportamentales que les permiten habitar en una diversidad de entornos. Por ejemplo, algunas especies viven en el suelo, otras en árboles y algunas hasta en el agua. Los fósiles de hormigas antiguas muestran que algunas de ellas eran increíblemente grandes, alcanzando hasta 7 centímetros de largo, con alas de más de 15 centímetros. Aunque hoy en día las hormigas tienden a ser mucho más pequeñas, esta diversidad en tamaño y forma refleja la capacidad de adaptación que han tenido a lo largo de millones de años. Al igual que muchas otras especies, las hormigas enfrentan amenazas que pueden llegar a devastar colonias enteras. Sin embargo, su capacidad de reproducción y su organización en grandes cantidades les otorgan una resistencia increíble. Es más, algunas especies incluso se reproducen por clonación, lo que garantiza la continuidad de la colonia en ausencia de machos, aunque esto puede hacerlas vulnerables a enfermedades y parásitos. Pues la falta de diversidad genética disminuye su capacidad de adaptación a nuevas amenazas. Esta historia evolutiva de las hormigas no solo muestra su habilidad para sobrevivir, sino también para prosperar. La mirmecología, la ciencia que estudia a las hormigas, sigue descubriendo aspectos sorprendentes sobre ellas, como su habilidad para gestionar recursos de manera eficiente y adaptarse a condiciones ambientales extremas. Con un sistema de comunicación avanzado y una estructura social organizada, las hormigas parecen haber encontrado la fórmula para resistir los desafíos del tiempo. Antes de continuar, si te está gustando este gran video, te invito a dejarnos un like y a suscribirte a nuestro canal para que este contenido pueda llegar a miles de personas más. Ahora sí, continuemos. La estructura social y jerárquica. En el mundo de las hormigas, la organización es fundamental. Cada colonia es como un reino, donde la reina tiene el papel principal y es atendida por obreras que se aseguran de que esté segura y bien alimentada. A su alrededor, un grupo de 10 a 12 hormigas jóvenes forma su séquito, cuidándola y manteniéndola en las mejores condiciones posibles. Estas obreras no solo cumplen su rol en la sociedad, sino que además aprenden a través de la observación y la práctica. La vida de la colonia gira en torno a las necesidades de la reina y la protección de la próxima generación. Las hormigas jóvenes generalmente comienzan como aprendices, cuidando los huevos y larvas, hasta que estén listas para pasar a tareas más desafiantes, como la recolección de alimentos o la defensa del hormiguero. Esta organización permite una formación social gradual y garantiza que cada miembro cumpla con su función.
La comunicación entre las hormigas es esencial para mantener la estructura social y, para ello, utilizan señales químicas llamadas feromonas. La reina emite una feromona especial que informa a las obreras sobre su salud y bienestar. Este mensaje químico se distribuye entre las obreras a través de un sistema de besos o transferencia de líquidos, lo que crea una especie de red social en la que cada miembro de la colonia está en sintonía con el estado de la reina y del hormiguero en general. Este sistema de comunicación permite una respuesta rápida y eficiente ante cualquier cambio en el entorno. Si el hormiguero es amenazado, las obreras se organizan rápidamente para defender la colonia, mientras que otras hormigas trasladan a las larvas y pupas a áreas seguras. La jerarquía y la organización social de las hormigas les permiten sobrevivir en un mundo hostil y han sido clave para su éxito como especie. Reproducción y el vuelo nupcial. El ciclo reproductivo de las hormigas es una historia de romance y sacrificio. Todo comienza con el vuelo nupcial, un evento en el que las hembras y machos alados abandonan la colonia para aparearse. Este vuelo ocurre solo una vez en la vida de las hormigas aladas y marca el inicio de una nueva colonia. Las hembras suelen trepar a tallos de plantas altas para lanzarse al aire, mientras que los machos se elevan directamente desde el suelo. Durante este vuelo, el apareamiento ocurre en el aire, un acto romántico que también es el final de la vida del macho, quien muere poco después. La hembra, en cambio, lleva consigo el material genético necesario para fertilizar sus huevos durante toda su vida. Después del apareamiento, la futura reina se desprende de sus alas y comienza a buscar un lugar adecuado para fundar una nueva colonia, un acto de dedicación total a la supervivencia de su descendencia. Este ciclo reproductivo permite la fundación de nuevas colonias en áreas distantes, expandiendo la población de hormigas y asegurando la supervivencia de la especie. La reina, quien vive entre 12 y 20 años, dependiendo de la especie, será la única que ponga huevos en la colonia, mientras que las obreras, que viven menos de 5 años, se encargan de cuidar de las crías. Algunas especies de hormigas han desarrollado métodos de reproducción alternativos, como la partenogénesis o clonación, en las que las hembras pueden generar clones de sí mismas sin necesidad de un macho. Aunque esta técnica permite a la colonia prosperar en ausencia de machos, también limita la diversidad genética, lo que podría hacer a estas especies más vulnerables a enfermedades o cambios en el entorno. La cooperación y el trabajo en equipo. El trabajo en equipo es uno de los pilares fundamentales de la vida de las hormigas. A diferencia de otros insectos, la colaboración entre hormigas no solo se basa en instintos básicos, sino en una serie de roles altamente especializados que permiten a la colonia adaptarse rápidamente a diferentes necesidades. Cada hormiga contribuye al éxito del grupo, sacrificando sus propios intereses por el bien común, lo cual ha sido clave para su supervivencia. Cuando una hormiga encuentra una fuente de alimento, emite una feromona que sirve como camino para que otras obreras la sigan. Este sendero químico permite que las hormigas recojan y transporten grandes cantidades de comida a la colonia de manera organizada. En caso de que la fuente se agote, la feromona comienza a desaparecer, indicando a las demás hormigas que deben buscar en otra dirección. Este sistema dinámico de recolección asegura un flujo constante de recursos, vital para la supervivencia de la colonia. La cooperación también se extiende a tareas más complejas, como la construcción del hormiguero. Las hormigas excavan túneles y cámaras subterráneas en un esfuerzo conjunto, creando estructuras que protegen a la colonia de depredadores y condiciones ambientales extremas. Cada hormiga tiene un papel específico en la construcción, desde las excavadoras que retiran la tierra hasta las recolectoras que llevan los materiales necesarios.
Este trabajo coordinado resulta en una estructura altamente funcional, con zonas para almacenar alimento, cuidar a las larvas y proteger a la reina. El trabajo en equipo no solo asegura la supervivencia de la colonia, sino que también fortalece a cada miembro. La experiencia compartida y el conocimiento transmitido de una generación a otra han permitido que las hormigas desarrollen una sociedad tan cohesionada como efectiva. Cada individuo entiende su papel en el colectivo, un rasgo que recuerda a las civilizaciones humanas y que demuestra que el éxito de una comunidad no depende de la fuerza individual, sino de la cooperación y el compromiso con el grupo. Las hormigas y la agricultura. Uno de los aspectos más sorprendentes del comportamiento de las hormigas es su habilidad para practicar algo que se asemeja a la agricultura. Algunas especies, como las hormigas cortadoras de hojas, género Atta, recolectan fragmentos de hojas que llevan al hormiguero no para comerlas, sino para utilizarlas como sustrato donde cultivan hongos. Estos hongos, a su vez, sirven como alimento principal para la colonia. Este proceso requiere de un delicado equilibrio y cuidado, pues las hormigas deben mantener las condiciones adecuadas para que los hongos crezcan, incluyendo la temperatura, humedad y limpieza del área de cultivo. Las hormigas cortadoras de hojas son, en realidad, uno de los primeros ejemplos de simbiosis mutualista documentados en la naturaleza. Los hongos que cultivan no pueden sobrevivir fuera del hormiguero, y las hormigas dependen de estos hongos como fuente de nutrientes. Esta relación simbiótica es un modelo de interdependencia que demuestra la capacidad de las hormigas para manipular y gestionar su entorno a su favor. El proceso agrícola de estas hormigas también requiere la colaboración de diferentes castas dentro de la colonia. Las obreras más grandes cortan las hojas y las transportan, mientras que las más pequeñas se encargan de procesarlas en partículas más finas y de distribuirlas en los jardines de hongos. Estas últimas, además, vigilan que no crezcan otros hongos o bacterias que puedan dañar el cultivo, un esfuerzo que implica una vigilancia constante y meticulosa. Este desarrollo de la agricultura en las hormigas cortadoras de hojas no solo demuestra su sofisticación social, sino que las convierte en los únicos animales, además de los humanos, en cultivar su propio alimento. Este logro evolutivo ha permitido que estas especies prosperen en los entornos en los que habitan, formando colonias masivas que se sostienen a lo largo de generaciones gracias a la producción constante de su propia fuente de nutrientes: la ganadería y los pulgones. Además de la agricultura, algunas especies de hormigas han desarrollado prácticas de ganadería. En lugar de cultivar su propio alimento, algunas hormigas crían pulgones, pequeños insectos que producen un líquido azucarado llamado mielada. Las hormigas acarician suavemente a los pulgones con sus antenas para estimular la liberación de este líquido, que consumen como fuente de energía. La relación entre hormigas y pulgones es otro ejemplo de simbiosis. Las hormigas protegen a los pulgones de depredadores, transportándolos a plantas frescas cuando se agota la fuente de alimento o cuando se encuentran en peligro. A cambio, los pulgones ofrecen la mielada, un recurso rico en azúcares y nutrientes. Este tipo de ganadería es particularmente común en hormigas que habitan en áreas con pocas fuentes de carbohidratos. Al igual que en una granja de animales, las hormigas manejan y controlan cuidadosamente a sus rebaños de pulgones. Algunas especies incluso crean refugios temporales para proteger a los pulgones durante las inclemencias del tiempo o los ocultan en áreas seguras por la noche. La mielada obtenida de estos pulgones no solo alimenta a las hormigas, sino que también puede almacenarse en el nido para tiempos de escasez. Este tipo de comportamiento es notable en el reino animal, ya que demuestra la capacidad de las hormigas para formar relaciones ecológicas que les aseguran una fuente de alimento constante y sostenible.
Esta ganadería ha sido crucial para la adaptación y supervivencia de estas hormigas en una variedad de ecosistemas, reafirmando una vez más su capacidad para innovar y prosperar. Capítulo 8. La defensa de la colonia. La defensa del hormiguero es una tarea esencial en la vida de las hormigas. Las colonias están en constante riesgo de ataque por parte de depredadores y otras hormigas que intentan apoderarse de sus recursos. Para protegerse, las hormigas han desarrollado estrategias defensivas avanzadas que incluyen desde la construcción de estructuras complejas hasta tácticas de combate en equipo. Algunas especies, como las hormigas soldados, están especializadas en la defensa del hormiguero y poseen mandíbulas fuertes o glándulas que segregan sustancias químicas para ahuyentar a los intrusos. Cuando una amenaza es detectada, las hormigas emiten feromonas de alarma que alertan a toda la colonia. En cuestión de segundos, una fuerza de defensa organizada se despliega, lista para enfrentar al enemigo. Este tipo de coordinación es crucial, ya que permite a las hormigas responder de forma rápida y eficaz a cualquier emergencia. Las hormigas no solo luchan para defender su territorio, sino también para proteger a la reina y a las larvas que representan la próxima generación de la colonia. Algunas especies de hormigas han desarrollado estrategias de defensa especialmente sofisticadas. Por ejemplo, las hormigas del género Camponotus pueden liberar una sustancia pegajosa y tóxica que inmoviliza a sus enemigos. Esta táctica sacrifica a la hormiga que realiza la acción, pero asegura la protección del hormiguero. Este tipo de defensa autodestructiva muestra el alto nivel de compromiso que las hormigas tienen con su comunidad, priorizando la supervivencia de la colonia por encima de su vida individual. Estas estrategias defensivas no solo permiten a las hormigas proteger sus hogares, sino que también las convierten en competidores formidables en la lucha por el territorio y los recursos. Gracias a su capacidad para defenderse y adaptarse, las hormigas han logrado establecer colonias estables y seguras en una gran variedad de entornos, consolidando su lugar en los ecosistemas de todo el mundo. La inteligencia y la memoria de las hormigas. Las hormigas poseen una capacidad notable para aprender y recordar, lo cual es sorprendente dado su pequeño tamaño y simplicidad biológica. Las recolectoras, por ejemplo, pueden aprender rutas complejas para regresar al hormiguero, recordando puntos de referencia específicos y adaptándose si la ruta original está bloqueada. Este tipo de memoria espacial permite a las hormigas encontrar el camino de regreso incluso después de varios días. Este conocimiento también se transmite a través de la enseñanza. Las hormigas con más experiencia guían a las más jóvenes, mostrando cómo recolectar alimentos y cómo regresar al nido de manera segura. Esta habilidad para aprender de otros miembros de la colonia es excepcional en el mundo de los insectos y demuestra un nivel de inteligencia y adaptabilidad que va más allá de lo esperado en un organismo tan pequeño. Las hormigas también tienen una noción del tiempo, lo que les permite anticipar ciertos eventos. Por ejemplo, algunas hormigas recolectoras vuelven a lugares donde han encontrado alimento a la misma hora del día, repitiendo la visita durante varios días consecutivos. Esta habilidad para recordar tiempos y lugares específicos mejora la eficiencia de la colonia y asegura un suministro constante de recursos. El uso de la memoria y el aprendizaje en las hormigas ha sido objeto de estudio en la ciencia, y cada descubrimiento aporta nuevas preguntas sobre la naturaleza de la inteligencia en los insectos. Las hormigas muestran que la capacidad para aprender y adaptarse no es exclusiva de organismos grandes y complejos, sino que también puede manifestarse en criaturas pequeñas con sistemas neuronales simples. El futuro de las hormigas en el planeta. Después de más de 100 millones de años de evolución y adaptación, las hormigas continúan siendo una de las especies más exitosas en la Tierra. Su capacidad para adaptarse,
colaborar y desarrollar estrategias innovadoras les ha permitido colonizar prácticamente todos los hábitats del planeta, excepto la Antártida y algunas islas remotas. Sin embargo, el futuro de las hormigas, como el de muchos otros organismos, está profundamente ligado al impacto de la actividad humana y a los cambios ambientales que ésta genera. El cambio climático y la destrucción de hábitats están afectando drásticamente los ecosistemas de todo el mundo, y las hormigas no son inmunes a estos cambios. A medida que los bosques son talados y los suelos se degradan, muchas especies de hormigas pierden sus hogares y sus fuentes de alimento. Aunque algunas especies han demostrado una gran capacidad para adaptarse a entornos urbanos, muchas otras dependen de ecosistemas específicos que están en peligro de desaparecer. Estas especies, especialmente las que habitan en zonas tropicales de alta biodiversidad, están viendo reducidas sus poblaciones a medida que sus hábitats naturales son fragmentados o destruidos. El cambio en los patrones de temperatura y precipitación debido al calentamiento global también representa un desafío para las hormigas. Las especies que dependen de ciertos climas o estaciones pueden ver afectado su ciclo de vida y comportamiento, lo que podría alterar sus patrones de recolección y cría. En algunos casos, el aumento de la temperatura puede hacer que algunas especies expandan su rango hacia zonas más frías, mientras que otras podrían verse obligadas a desplazarse hacia altitudes mayores para encontrar condiciones climáticas adecuadas. A pesar de estos desafíos, las hormigas han demostrado una sorprendente capacidad de adaptación y resiliencia a lo largo de su historia evolutiva. Algunas especies han desarrollado tácticas de supervivencia que las hacen particularmente resistentes a los cambios ambientales. Por ejemplo, las hormigas argentinas, Linepithema humile, una de las especies invasoras más conocidas, han aprovechado su capacidad para formar supercolonias que se extienden a lo largo de miles de kilómetros, lo que les permite superar barreras y adaptarse a diferentes condiciones climáticas. La capacidad de las hormigas para colaborar y formar colonias masivas también puede ser una ventaja frente a los desafíos ambientales. En situaciones de escasez, las hormigas pueden reorganizar su estructura social y redistribuir recursos dentro de la colonia para asegurar la supervivencia de la mayoría. Su habilidad para desarrollar nuevas estrategias de alimentación, construcción y defensa ha sido clave en su éxito evolutivo, y es posible que continúen encontrando formas ingeniosas para sobrevivir en un mundo cambiante. Sin embargo, la supervivencia de las hormigas también depende en gran medida de la preservación de la biodiversidad en sus ecosistemas. Muchas especies de hormigas desempeñan roles fundamentales en el equilibrio ecológico, como dispersar semillas, controlar plagas y airear el suelo. Su desaparición o reducción podría tener efectos en cadena que impacten a otros organismos y a la salud general de los ecosistemas. La investigación científica sobre las hormigas y su rol ecológico es crucial para comprender mejor cómo se verán afectadas por los cambios ambientales y cómo podemos protegerlas. El futuro de las hormigas en el planeta dependerá, en última instancia, de cómo los seres humanos abordemos la crisis ambiental. La conservación de hábitats, el control de especies invasoras y la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero son acciones esenciales para asegurar la estabilidad de los ecosistemas y la supervivencia de estas y otras especies. Aunque las hormigas han demostrado ser uno de los organismos más adaptables y resilientes, incluso ellas enfrentan un futuro incierto en un mundo cambiante. La lección de las hormigas. La historia de las hormigas es una historia de supervivencia, adaptación y cooperación. A lo largo de millones de años, han desarrollado sociedades complejas y resilientes, construidas sobre los principios de trabajo en equipo, especialización y sacrificio por el bien común.
Su éxito nos ofrece una visión fascinante de cómo la vida puede prosperar mediante la colaboración y la organización social, valores que también son fundamentales en las sociedades humanas. Para los seres humanos, las hormigas son una fuente de inspiración y una lección sobre la interdependencia y la adaptación. Su habilidad para construir sociedades cooperativas y para transformar el mundo que las rodea muestra que incluso los organismos más pequeños tienen un impacto significativo en el ecosistema. En un momento en que nuestra propia especie enfrenta desafíos globales, desde el cambio climático hasta la desigualdad social, las hormigas nos recuerdan la importancia de trabajar juntos y de adaptarnos para asegurar un futuro sostenible. El estudio de las hormigas y sus sociedades también nos ofrece una ventana hacia los posibles futuros de la inteligencia colectiva y la organización social. La forma en que las hormigas colaboran sin una autoridad central y la eficiencia con la que gestionan sus recursos y tareas son temas de interés en campos como la robótica, la inteligencia artificial y la administración de recursos. Los científicos están comenzando a aplicar principios derivados de las hormigas para desarrollar sistemas autónomos y modelos de organización que podrían revolucionar cómo abordamos problemas complejos en nuestra propia sociedad. La vida de las hormigas, aparentemente sencilla, oculta una complejidad y sofisticación sorprendentes. Son guerreras, agricultoras, constructoras y estrategas, han perfeccionado el arte de la cooperación y la organización a través de millones de años de evolución. Aunque pequeñas e insignificantes a simple vista, las hormigas son gigantes en el mundo de los ecosistemas y una fuerza poderosa en la naturaleza. Con su incansable trabajo y su dedicación a la colonia, las hormigas nos enseñan que la verdadera fuerza no reside en el tamaño o en la fuerza individual, sino en la capacidad de trabajar juntos hacia un objetivo común. Así, mientras el mundo continúa cambiando y enfrentamos nuevas incertidumbres, la historia de las hormigas sigue siendo un recordatorio constante de que la resiliencia y la cooperación pueden llevarnos a sobrevivir y prosperar, tal como lo han hecho ellas desde tiempos inmemoriales. Si te gustó este gran video, te invito a ver uno de los 2 videos que están apareciendo ahora mismo en tu pantalla.